para nada más subir cada una de las placas, literal, cual Da Vinci. Tuvimos que diseñar una máquina in-house porque los montacargas no me servían, no había una máquina en el mercado con las cualidades para el proyecto, entonces tuvimos que armar una máquina que se desplegaba así. Obviamente yo no la hice. Sí. Un ingeniero, pues yo nada más le dije, oye, necesitamos estas placas ahí arriba, compadre. Y al ingeniero yo nada más llegaba al taller y veía una máquina tipo Tony Stark, literal. Y aparte, súper hechiza, toda con puros fierros oxidados. Entonces ahí tengo fotos de la máquina. La máquina era toda una obra de arte igual que la pieza, ¿no? Está buenísimo. Bienvenidos a otro episodio con ustedes aquí en Color Me Crazy. Yo soy su anfitriona Akai, una artista multidisciplinaria. Y hoy tenemos el honor de entrevistar a Steven Wakuja, arquitecto artista de aquí de Monterrey. Y bueno, pues nada, tengo el honor de tenerlo aquí y estoy muy emocionada de platicar contigo. Bienvenido, Steven, ¿cómo estás? Hola, Kai. Muy bien, muchas gracias por la invitación aquí a tu podcast. Estoy bien, estoy contento. De hecho, me acuerdo que hace como 10 meses hablamos. Yo estaba en Ciudad de México, creo que fue por ahí de febrero, y fue cuando te conocí por una llamada. Y me acuerdo que me dijiste en algún momento de que hey, tengo un podcast de que te voy a invitar. Sí, Y sí, bueno, aquí estamos hoy después de 10 meses. Buenísimo. Y bueno, cuéntanos, Steven, un poco de tu trayectoria, tus orígenes. Empezaste como arquitecto y después, ahora, hoy en día, estás haciendo más trabajo como de arte artístico, vaya. Cuéntanos un poco cómo empezó todo para ti. Pues yo creo que todo empezó como empieza para todos, cuando eres niño. Realmente, como cualquier niño, yo siempre fui un niño muy inquieto, muy creativo, muy necio, muy curioso. Estas son las cualidades de cualquier infante. Y yo creo que ahí empezó todo. Siempre, desde que tengo memoria, llevo mi libreta desde que soy un niño a todos lados y era el típico niño que andaba, en lugar de poner atención, su libreta estaba llena de garabatos y pues un poco viviendo en mi propio mundo y eventualmente, cuando fui creciendo, pues tienes que ir tomando decisiones de para dónde quieres dirigir tu vida y queriendo tomar una decisión de qué carrera quería estudiar. Pues tenía muchas opciones, como las tenemos todos, y se me cruzó por la mente estudiar arte, pero no tuve los huevos, perdón, no sé si podemos decir aquí, no tuve Sí, está los... bien, está bien. No, simplemente como que creo que en ese entonces no tenía la ambición y la visión en cierta manera, de qué era posible en el mundo del arte. Entonces, simplemente no, digo, lo consideré, pero luego también la primera idea que se me vino a la mente era como, ¿qué artista vive bien, no? Sí. Y como que me dio miedito en ese sentido, pero pues me gustaban mucho los trabajos creativos, entonces empecé digo, y para este entonces yo seguía haciendo mis cosas creativas, ¿no? De todo, pintaba, lo que se me ocurriera, o sea. Sí. Y llega un momento en donde digo, bueno, pues sé que la carrera tiene que ser creativa y empecé a buscar carreras y sabía que arte no iba a ser y entonces pues chequé diseño gráfico, diseño industrial, y en algún punto dije, no, pues la arquitectura, y me gustó mucho la arquitectura por diferentes razones, al menos se me hizo así como que, ok, esto es lo que le sigue, lo que le seguiría, y hasta cierto punto pues tiene un tronco muy grande, ¿no? La arquitectura, entonces pues decidí hacer eso, decidí estudiar arquitectura en el TEC de Monterrey y no me arrepiento, o sea, creo que fue la carrera que tenía que haber estudiado, sin duda. Claro. No, y Viéndolo en aparte ahorita, justo quería hablar de eso, como que ahorita estás trabajando mucho en el espacio público y haciendo estas esculturas o piezas en casas, como en los techos, y trabajas, o sea, tu obra funciona mucho con el espacio en donde está, o sea, ya sea como escultura o en el espacio público. Y te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ha sido como esta dinámica o este lenguaje que representa para ti trabajar en el espacio público? Pues justamente en ese proceso de descubrimiento que todo artista tiene, Ujú. evidentemente yo no empecé haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Puedes ver una línea conductora probablemente y más que nada en el pensamiento de cómo estás haciendo las cosas. Siempre ha sido muy explorativo mi trabajo, pues no lo llamaría experimental porque termina siendo algo físico. Entonces muchas veces no se queda en teórico,
pero sí siempre tiene esa cualidad de estar como cambiando y evolucionando. No me gusta quedarme en una idea. Todo infante, como hoy lo dije, yo creo que la primera actividad en la forma creativa pues es al agarrar un lápiz y rayar sobre una pared, sobre un lápiz. Y así empecé realmente, o sea, dibujando en libretas. Y ya cuando fui creciendo y madurando, estuve en clases de dibujo, y luego en clases de pintura un poco, y luego en clases de cerámica un poco, y luego pues en la carrera de arquitectura, que reforzó mucho toda esa parte que pues era más técnica siempre, porque nunca fue eh, a nivel teórico como te lo enseñarían en una academia de arte, sino pues era más la técnica del barro, la técnica del... Y algún día me acuerdo que pues yo estaba pintando, de hecho cuando yo me gradué de arquitectura, pintaba, o sea, mi práctica era la pintura, no era nada de lo que hago ahorita. Pues en esa idea de, yo creo que cualquier persona se tiene siempre que estar cuestionando un poco qué está haciendo y por qué lo está haciendo o cuáles son sus motivos. Y cuando yo me gradué, pues me acuerdo que estaba pintando un cuadro era una comisión y como que no me sentía feliz en el sentido en que no me estaba, decía, ok, ya me gradué, quiero ser artista, quiero ser arquitecto, quiero seguir trabajando, estaba pintando, mi hermano, tengo un hermano que se llama Andrés y él me ha facilitado durante muchos años un taller que él tiene, donde yo también aquí puedo crear. Y este taller es un taller donde empleamos, o emplea Andrés más bien, arquitectos, diseñadores. Entonces es un taller con muchas mentes creativas y hacen maquetas para desarrolladoras inmobiliarias. Estas maquetas pues son productos que llevan un proceso que es desde que el cliente te da un diseño, lo despiezas y es hacer una maqueta. Lo podrías ver como una escultura muy comercial porque al final atiende a un sector inmobiliario. Y cuando yo estaba pintando, yo me acuerdo que estaba en un balcón del taller, que era como mi espacio, y veía para abajo y veía todos estos equipos de gente creando un solo producto, ¿no? Y como que yo vi eso y me cuestioné y dije, ¿por qué estoy pintando si yo no estudié arte? ¿Sabes? O sea, primera pregunta, dije, ¿por qué estoy pintando? O sea, no lo entiendo. Digo, me gusta, pero sí de que me encanta, pues la verdad es que no es el proceso que a mí me encanta, la pintura. Y entonces de ahí creo que me planteé una pregunta de cómo podía yo, sobre mis conocimientos, construir algo. Entonces de ahí empezó y dije, ¿sabes qué? Adiós pinturas. Bueno, no, de hecho no, de hecho la pintura que tenía literal la metí en una máquina láser, que era, yo pintaba sobre paneles de madera, la metí sobre una máquina láser y la corté en pedazos, o sea, transformé la pieza, ¿no? Sí. Para esto empecé a usar softwares de AutoCAD, que son softwares que se usan en la arquitectura para diseñar casas. Entonces empecé como a traducir mi proceso a algo nuevo. Esto te estoy hablando que fue hace 9 años. Wow. Y de ahí creo que ya empezó como en una manera más de investigación, teoría, y no tanto replicar una técnica pues, que era la pintura, ¿no? Ujú. También en ese entonces me acuerdo que recibí un consejo, hablando de consejos, en una conferencia y ni siquiera era arquitecto, creo que era de marketing, el güey que estaba dando la conferencia en el TEC. Y creo que era un estudio que se llamaba Tridente, no sé si sigan existiendo. Y el güey dijo algo que se me quedó pegado así y dijo, a ver, si ustedes van a hacer algo en su vida, van a ser arquitectos por decir, tienes que desayunar arquitectura, comer arquitectura y cenar arquitectura, al menos si quieres destacar en algo, ¿no? Y como que me entró muy, muy bien, ¿no? Y en ese entonces, pues yo estaba estudiando arquitectura y era muy apasionado sobre mi carrera, me gustaba, realmente me gusta la arquitectura. Leía mucho arquitectura, veía... Cuando me gradúo y empiezo esta onda ya de más investigación hacia el arte, y ya no quiero pintar, sino quiero con mis herramientas como arquitecto crear arte, pues me metí un clavado y dije, a ver, pues está bien que quiero ser artista, pero si voy a ser artista necesito aprender, porque no estudié una carrera y no tengo teoría, no tengo conocimiento sobre la historia del arte, no sé nada, no sé qué me gusta. Sí. Y entonces, literal, me fui a Gandhi y me compré varios libros de historia del arte, de curaduría, de economía del arte, y me puse a leerlos, a leerlos, a leerlos. Y en un libro vi un consejo de un curador que decía, pues es un crítico y curador, y hablaba sobre la pintura como tal. Y leí algo que para mí fue algo, me hizo mucho impacto, y hablaba sobre cómo la pintura es un medio artístico, un medio que lleva, pues, ¿qué te gusta? Más de 2000 años. Sí.
Entonces, Desde las cuevas. O sea, ahí fue el primer mural, supuestamente. si lo quieres ver así de una manera locochona, ahí se inventó el lenguaje. Literal. O sea, En las cuevas era un canijo, no nos podemos comunicar, quiero comer, pinto un bisonte y una sí, gente, sí, y gente sí. cazando el bisonte y entre todo el mundo nos comunicamos y vamos y cazamos un bisonte. Sí. Era como Entonces, la manera de contar historias o... pues Ujú. el lenguaje, era lenguaje. Sí, está muy loco. Entonces, lo que decía este hombre, pues fue casi como, a ver, empezar, si quieres ser artista y quieres ser un artista profesional que quiera que esté compitiendo a nivel global, porque también pues es importante qué clase de artista quieres ser. Igual y nada más quieres ser un artista a nivel pasional de que pues me gusta Local. pintar en mi casa. No, deja tu local. Me gusta pintar en mi casa, pero mis cuadros no los muestro porque los hago para mí. Súper Ujú. válido. Pues ahí tal vez no tienes, pero en el momento en que dices, yo quiero competir contra todo el mundo, pues necesitas ponerte pilas. Y luego donde dices, te enteras, ay, güey, no estoy compitiendo con todo el mundo, estoy compitiendo con 2000 años de historia. Estoy, Ujú. estoy compitiendo con Da Vinci, Sí, sí, literal, sí, porque estás en el mismo medio. Estás compitiendo con cualquier artista desde vivo o muerto. Y sí, cualquier claro. idea que tú presentes al mundo, necesitas tener todo, la suficiente técnica, justificación, todo para que a nivel tiempo, historia, pase esa prueba del tiempo, ¿no? Que es lo que... Entonces, prácticamente lo que este curador decía era así como que la pintura era un medio que estaba muy quemado, en el sentido en que mucha gente lo ha hecho por mucho tiempo y entonces descubrir algo nuevo en la pintura, pues puede llegar a ser muy retador. Sí, claro. Entonces, en mi mente, pues yo estaba, a ver, yo no me eduqué como pintor, no soy pintor como tal, me gusta pintar y lo puedo hacer, pero pues así que tú digas, voy a ser mejor que todo, que 2000 años de historia de humanidad. Sí. Y entonces fue así, mi pensamiento fue, ¿qué sí puedo hacer que sea diferente y que tenga toda mi esencia y que pueda innovar en ese sentido y que no esté compitiendo con 2000 años de historia? Y entonces Se te quedó grabado. Y entonces ahí fue donde empecé como en esta práctica que fue más como a nivel investigación personal, así la Ujú. veo yo. No era Y tanto como, y ya, de- esa práctica ha ido evolucionando a lo largo de los años en forma de materiales, pues de la técnica en los materiales, de la forma en la que los pinto, en la que los ensamblo, y en general siempre la temática ha sido la misma que he trabajado, que son portales, es lo que me gusta decir que hago, portales. Qué chido. Qué chido. Ah, bueno, es que claramente no son pinturas ya. Sí, sí, sí. Como que queriendo también acuñar un término nuevo y que no lo estoy acuñando porque la palabra portal no la inventé yo, pero todo necesita al final un adjetivo para referirte a él. Dije, bueno, pues yo qué hago a portales. Y esta investigación se fue a portales. Sí, sí, porque justamente en las primeras piezas, pues mis cuadros siempre eran cuadrados, como los cuadros de cualquier persona, porque los bastidores son cuadrados. Ujú. Y como que también yo estaba algo inconforme con esa idea. Y pues yendo a feria, otra vez, si vas a dedicarte al arte, pues la recomendación es lee arte, consume arte, lee de historia, ve a las ferias para ver qué Sí. hay de arte contemporáneo y qué es. Y yo iba a las ferias y veía cuadros cuadrados y era lo único que veía y cuadros y cuadros y cuadros y cuadros y más cuadros cuadrados. Y otra vez, todo esto es a nivel personal porque pues no es como que está bien o mal, pues cada quien nace de su vida un papalote. Pero a nivel personal yo sí decía, ¿por qué una disciplina que es el arte, que se supone que tiene que estar cuestionando constantemente absolutamente todo, su forma esencial de ser cuadrada, nunca nadie se la cuestiona? Y de repente sí ves ciertos artistas como Rodríguez Graham, que me encanta, es un pintor increíble, que creo que él, por ejemplo, es de los pintores que están haciendo cosas que yo veo y digo, y luego trato de buscar un referente en la historia de su trabajo y digo, no, este güey está en el mero pedo de la pintura, increíble. Y sus canvases son así como unas explosiones, o sea, no tienen esquinas, los fabrica en su estudio. Entonces, ahí yo digo, pero pues ves un cuadro de Rodríguez Graham en la feria, en dos booths, y ya es lo único que, fuera de eso, pues ves escultura y ves, pero entonces yo ahí sí decía así como, quiero romper ese esquema del cuadro. Entonces mis piezas lo que empecé es hacerlas justamente sin bordes, sin forma, por medio de procesos ya un poquito más que implican ciertas herramientas tecnológicas. Y, y justamente ahí fue donde dije, ok, esto ya no es un cuadro, claramente no está cuadrado y no es un cuadro.
Y entonces como que ya yo pensando dije, pues, ¿qué es esto? Y Sí, sí. simplemente se me ocurrió la palabra de portal. Me gustó, en su momento no sabía hacia dónde iba esa investigación. Ahorita ya lo tengo mucho más claro después de 8 años, pero me gustaba la idea de que pues a mí se me hacía como un portal en ese entonces porque no tenía bordes, porque tenía mucho color, porque tenía dimensiones, profundidades, y esa era mi justificación en ese entonces. Hoy en día es otra que ya cambió por completo. Ya es más meterte a la palabra portal, de dónde viene, su etimología, qué es lo que entendemos por un portal, porque si tú hablas de un portal a nivel arquitectura, pues es un pórtico para entrar a una iglesia. Pero a nivel ciencia ficción, pues portal. Y justamente también me interesaba mucho la idea Sí, de que realmente no hay, si tú pones portal en internet, portal a un nivel velo cuántico, esotérico, religioso, o sea, no tanto, pues no hay realmente mucha información de qué o cómo es un portal, no hay como que una imagen, entonces era algo donde yo podía realmente explorar esa idea y yo, Esteban, decirle al mundo, esto es un portal y nadie me va a decir que no, porque ¿dónde están tus evidencias de un portal? O si no hay que entrar en una plática de qué si es un portal, digo, seguramente con un físico teórico claro. cuántico me va a decir y se va a reír de lo Sí, que sí, sí. no, porque él tiene, Sí, pues, sí. él está más metido en la ciencia, pero bueno, Sí, a donde yo estoy llevando mi práctica hoy en día justamente es ya no solamente que sea investigación artística, sino estoy empezando a meter un poco también método científico para poder justificar esta idea de los portales en una manera claro. en la que hay evidencia de muchos tipos. Pues si quieres ahorita pregúntame para dónde va esa idea y te la platico, que son las piezas que ahorita estoy trabajando. Pero ya es más Sí, a método claro. es más a método científico, prueba y error, medir los resultados, etcétera. Sí. Sí, claro. De hecho, justo fui hace como 2 semanas, creo que no sé cuándo fue, pero recientemente subiste como que historias instalando una pieza redonda, bueno, dos piezas redondas. Si nos puedes platicar de esa, que fue tu reciente trabajo de Y ahorita. esos son mis dos proyectos que entregué justamente pues hace nada, o sea, apenas de hecho el miércoles voy a ir a documentarlos, ¿no? Todavía ni los tengo documentados. Wow. Esa fue una comisión que me cayó de un cliente, y pues es que no hay mucho que contar, o sea, el cliente llegó y tenía estos dos espacios, son dos nichos en su casa de 3 metros por 3 metros, por Sí. 1 metro de profundidad, nichos hermosos, y justamente me encantó que fueran nichos porque pues yo hago portales y quedó perfecto ahí. Sí. Hace rato me preguntaste de que mi trabajo era muy del espacio y justamente también, pues no empezó así, pero sobre el tiempo ha ido como que pues entre que las oportunidades y que yo empujo las cosas para allá, me interesa que cada vez sea más monumental y más a nivel intervención arquitectónica espacio. Eso es lo que a mí me interesa. Claro. Obviamente yo tengo mis piezas que puedes comprar y pues son chiquitas y pueden estar en tu casa, pero si me preguntas a mí qué es lo que me hace crecer como artista y qué me interesa y a qué le pongo atención, es a proyectos en donde yo puedo en un espacio apropiarme de él y me incrustar un pedazo de mi trabajo y decir esto va a estar ahí 200 años. Sí. Y en ese caso fue el de este cliente, me presentó dos nichos, me dijo, oye, necesito pues aquí algo. Él ya me había comprado arte antes, entonces ya conocía mi trabajo y en ese entonces me dijo que quería, le presenté una propuesta y le gustó mucho y ya prácticamente me la compró y después me dijo que nada más una de las piezas quería que se viera medio egipcia y we can do that, ¿sabes? Me dijo un poco que si podíamos, como meterle un poco de motivos egipcios y al principio pues obviamente él quería como unos glifos muy egipcios y yo no soy mucho de Mm, copiar en ese sentido. Pues le di por su lado, claro, pero pues me inventé yo mis propios glifos, mi propio lenguaje, mi propio... eh, ándale. y obviamente sí me inspiré un poco, o sea, normalmente mi proceso creativo es mucho de ver imágenes. No hago mood boards, la verdad yo no creo en los mood boards, pero sí creo en ver imágenes, ver 6 horas hasta que ya no veo más y empiezo a hacer. Y yo siempre he dicho que Nice. lo que se te quedó es lo que vale. El regresarte a consultar algo, para mí siempre es un error. Es de que, y más si estás haciendo algo creativo, porque Sí. quieres que sea auténtico. Entonces, lo que ya consumió tu mente y lo que ya procesó, eso es lo que vas a regresar al mundo. Y eso es lo que para ti es importante, en mi punto de vista. Entonces, así funcionó en ese caso. En otras
La verdad es que en otras ocasiones, pues sí me gusta más cuando el cliente me dice, hazte bolas, pero pues en esta ocasión estuvo padrísimo, aparte era una gran oportunidad y la pieza me encanta, o sea, quedó preciosa. Increíble. Entonces, Sí. fue un gran resultado. Y sí, las piezas están empotradas en unos nichos, te digo, Ujú. de metal, de vidrio soplado, de Shakira Huichol, tienen vidrio plano, tienen luz, tienen espacio. Suena bien Ah, loco, pero dentro de la pieza, un elemento es el espacio. Y el espacio, ¿no? O sea, que quise ujú. yo usar en la pieza. ¿No me corté? No, síguele, síguele. ¿Y tiene luz las Tiene piezas luz, o no? tiene Ah, luz. Gran parte de mi práctica desde que empecé, como te digo, a llevarla al espacio arquitectónico, yo ujú. veo el espacio como parte del trabajo. Que muchas veces si tú estás viendo, regresando al tema de la pintura, es difícil como que la pintura se vuelva parte del espacio porque es plana y solo está en un muro. Pero Sí, cuando empiezas a poder recorrer el espacio a través de la pieza, conviertes sí, a la está pieza. empotrada, o sea, está de que, No, un techo de 15 metros y tú estás abajo del techo y lo recorres para. sí, O poniendo el último ejemplo en el que colaboramos con él, el túnel, yo considero que el espacio es parte de la pieza. ¿De acuerdo? sí, claro. Entonces, me empezó a interesar mucho esa parte de poder integrar mis piezas al espacio en el sentido en que el espacio se vuelve parte de la pieza y viceversa. Sí. Por supuesto, integrar la luz, integrar los materiales, pero con más conciencia. Entonces, esto ya se mete en una plática más loca, pero empezar a ver, ok, en qué nivel de frecuencia está vibrando el aluminio. Y entonces, con ese Wow. nivel de, o qué metales le meto y en qué frecuencia vibran para que al final yo obtenga una pieza que vibra. Y también por decir, la forma, ahorita en los proyectos más recientes que estoy haciendo, la forma está saliendo de lo que se le llaman placas de Candiani, creo. Prácticamente es cómo visibilizas el sonido y el ejercicio es poner una bocina y con un sintetizador puedes empezar a jugar con la frecuencia y poner una placa de metal y arena arriba que empieza a vibrar y dependiendo de la frecuencia se hacen patrones, ¿no? Geométricos. Sí. Ah, Patrones existen en todos lados y al final es sonido visibilizado, ¿no? Entonces, sí. pues la idea es encontrar ese patrón que más me guste y de ahí pasarlo a un proceso ya más de estilización, que esa es mi semilla, y luego ya de ahí pasarlo a producción y cuando lo produces, no solo producirlo, sino considerar un material que sea coherente con la frecuencia de la forma, que Ya. no sé si me estoy explicando, y Sí, sí, entonces no, sí. el resultado sea hasta cierta forma una cadena de sucesos que es desde una vibración, a tomar a la foto de la vibración con el patrón natural que salió y luego estilizarlo y Ujú. pasarlo a 3D, luego, y que lo último que tengas sea más justificable llamarlo un portal hasta cierto punto, de Sí. algo que simplemente salió de tu mente sin justificación alguna. Aquí ya tú puedes decir, pues sí, sí es un portal porque vibró en tal frecuencia y esa es la frecuencia en la que vibran las plantas. Y entonces, digo, ahorita lo que estoy diciendo todavía está a nivel idea. Llevo en esta Ujú. idea, pero cada Wow. vez te digo, entre más haces, más ves posibilidades y más vas aterrizándola. Yo espero que Sí. la primera pieza de estas a nivel, pues ya más con un método, ¿no? De científico un poco medible, pueda tenerla este año. Entonces estoy muy emocionado para dónde va eso. ¡Qué emoción! Ya quiero ver esto, literal. O sea, está está súper interesante. Sí, está cañón, o sea, todo lo de las frecuencias y así. También, o sea, los materiales, o sea, quería hablar un poco de los materiales, de tu equipo, el estudio, porque haces piezas enormes, una instalación. O sea, para poderlas realizar es un rollo de que utilizas aluminio, ¿no? El aluminio. Ahorita en las piezas que he hecho las he fundido en aluminio, es aluminio fundido justamente, pero no estoy casado con el aluminio, simplemente es algo, he hecho algunas de acero inoxidable. Ujú. En realidad, pues puedes fundir cualquier metal, o sea, o no cualquiera, Sí. pero casi todos los metales. Hay un tema muy cabrón de presupuesto, porque cuando haces, pues son piezas que van a pesar, no sé, 1 tonelada, pues no es lo mismo fundir 1 tonelada de aluminio que de bronce, que de latón, que de acero inoxidable. Entonces, Ujú. también los procesos cambian. Entonces, pues es un tema de primero poder vender la idea y luego poderla llevar a cabo y que el presupuesto salga, porque también no es lo mismo, como Sí. dices, pues un trabajo en donde pues de puros materiales se te está yendo un dineral.
La Sí. administración es diferente, ¿eh? Todo cambia, todo cambia. O sea, ponle Pero yo tú estoy de... muy feliz, perdón por interrumpirte, yo estoy muy feliz porque es parte de lo que yo siempre busqué. Regreso al inicio de cuando estaba en el taller y estaba pintando, y yo lo que quería era coordinar equipos grandes, Mm, poder delegar ciertas áreas de mi trabajo para poder hacer cosas más grandes, porque eso yo siempre lo he entendido muy bien. O sea, la Torre Eiffel no la hizo un pelado, grandes obras arquitectónicas no las hizo una sola persona, inclusive artistas de hoy en día que a nivel global son muy cabrones. La mayoría o muchos de ellos digo, claro que hay pintores, pero también muchos de ellos son grandes coordinadores de equipos, y mi perfil yo siempre lo vi más hacia allá. Entonces, estoy muy feliz que hoy en día vea, después de todo este tiempo, que he logrado armar un equipo de gente de confianza muy capaz que me ayuda a llevar mis ideas a cabo, y que claro, sin ellos yo no tengo una fundición, nunca podría hacerlo y no me alcanza, mm. nunca voy a poder tenerla porque es otro negocio. Entonces, sí, me ha tomado mucho tiempo justamente encontrar como la fundición, el huichol, la persona que sopla el vidrio como quiero, la persona que trabaja el vidrio como quiero, la persona que trabaja el metal después de que se funde como me gusta. Y mucho del equipo que tengo, pues no, ni siquiera es gente que está aquí en Monterrey. O sea, mando a hacer unas cosas a Nayarit, otras cosas a Puebla, otras cosas a... Y también siempre estoy tratando como de ver qué nuevos agentes puedo invitar a mi equipo, qué nuevas cosas puedo integrar en mi trabajo, que le vayan a dar valor. Gente que modela 3D, ¿no? Y me he tardado años en encontrar ahorita al chico que tengo y lo quiero. O sea, es de que me agarra la onda. Porque Sí, sí, sí. y porque yo no me voy a aprender digo, sé modelar, pero muy básico, pero yo no aporto valor modelando, yo aporto valor en otros lugares. Entonces es entender muy bien realmente tú dónde aportas valor y encontrar a las mejores personas que te van a aportar valor en las áreas donde necesitas que te aporten el valor otras personas, ¿no? Y así es como... Sí, claro. Y claro, o sea, por ejemplo, estas piezas, estos últimos dos nichos, pues pesaban, juntos pesan 1 tonelada, y no estaban aquí en Monterrey. Entonces el simple hecho de la logística de traértelos de otro lado fue un rollo, y luego la instalación, pues aquí en Monterrey también, pues encontrar a la gente, y luego, Sí. eh, pues también siempre está el miedo de muchas cosas. O sea, entonces Sí. ha sido un reto, pero me encanta. O sea, no, y gracias a Dios también siempre han salido bien los proyectos. Entonces, so far so good. Digo, obviamente no siempre define bien, ¿no? Sí, 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 claro. Todo tiene sus detalles, y al final, pues a veces no terminas ganándole lo que querías, si lo quieres ver de esa manera. Sí. Pero para mí siempre ha sido más importante como, pues número uno, quedar bien con el cliente final, y número dos, entregar y tener un trabajo que va a quedarse ahí ya 500 años, ¿no? O sea, que eso tiene más valor que cualquier... Sí, claro. Así yo Sí. lo veo. Y obviamente siempre sobre proyectos, pues vas viendo, oye, qué puedo mejorar, qué falló, aquí dónde puedo ajustar, qué me quedó mal, qué me quedó bien. Y pues es un proceso de siempre estar iterando y viendo dónde hay fallas, dónde hay cosas que salieron bien, y cómo las arreglas para el próximo, ¿no? Sí, claro. No, sí, es todo un challenge, o sea, y como dices, transportar las piezas, instalarlas, o sea, todo. Y de hecho, o sea, Cotizarlas, cotizarlas. sí, creo que eso, o sea, de Porque cotizar, también, ¿eh? o ¿Cómo? sea, eso de cotizar, justo te iba a preguntar, cuál fue tu primer proyecto que dijiste, no tengo ni la menor idea cuánto cuesta hacer esto? O sea, de que, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, de que, ¿cuál fue ese primer proyecto? Fue una escultura que me comisionó un cliente, eh, que estuvo afuera del auditorio muchos años, del Auditorio San Pedro. ¿Qué? Y pues sí, o sea, un cliente mío se acercó y me dijo, oye, pues jalas a hacer una escultura grande para tal lugar. Y pues me encantó la idea, obviamente. Y pues en ese entonces yo no había hecho nunca esculturas de más de un Sí. metro. Esta medía 3 metros. Wow. Y hubo muchísimos aprendizajes en ese proyecto, muchísimos. Y pues sí, fue esa escultura, se llama el Portal de Agua. Y pues sí, o sea, fue un reto. Esa no es de metal, esa es una escultura de fibra de vidrio. Em, y después de ahí vino ya el metal. Ya.
porque justamente yo había estado trabajando en ese entonces mucho los plásticos, cementos, un poco plástico, cemento, Sí. vidrio, acrílicos, más que nada, pues es plástico. Ujú. Y entonces el cliente era lo que sabía y era donde mi investigación estaba. El cliente me pide esta escultura. Siempre todas estas Grande. piezas habían sido para interior. Me pide esta escultura para exterior, se la hago. Y funcionó bien, pero a nivel, si lo quieres ver largo plazo, pues es menos resistente que el metal, ¿no? Y la Claro. intemperie es cabrona, o sea, hay más el sol de Monterrey, Sí. los lluvias, granizo, todo lo que cae aquí, ¿no? Entonces, años después, el mismo cliente, me dice, oye, ¿jalas a hacer otra? Y yo, claro que sí. Pero, y ya cuando estaba yo trayendo el proyecto, aterrizándolo, al principio pensé hacerlo de la misma manera y luego dije, me gustó cómo quedó y todo, pero creo que no lo haría de nuevo así. O sea, no le dije eso, esto fue un diálogo interno mío. Sí. Y entonces lo que hice fue, pues la voy a hacer de metal. Y ese fue un reto, un primer reto, porque la de plástico todavía lo tuve muy controlado todo, no pesaba mucho, o sea, pesaba, no sé, 100, Sí. cargas entre tres pelados, o sea, todavía Sí, no, sí, sí. los procesos eran muy controlados porque todos los hice yo en mi taller. Ya tenía 7 años como que trabajando una técnica similar, que eran todos mis portales chiquitos. Y entonces lo tenía, pero cuando llegó el segundo y dije, yo ni de chiste la hago a través de plástico, fue bueno, ¿de qué la puedo hacer? De aluminio. No tenía idea de nada. De hecho, en ese proyecto sí no me quedó nada. De puro chiste lo terminé y me quedaron creo que de 50,000 pesos. Una cosa así de que y todo el proyecto estuve con un nivel de estrés así de que, porque no sabía si las cosas iban a salir. Y Sí. también, y también pues yo en mi mente lo hice, me, o sea, mucho de lo que yo hago cuando quiero aprender algo nuevo, literal, me pongo a ver videos. O sea, no sé Sí. si quieras decir, Investigar. no sé si quieras decir que soy autodidacta en ese sentido, pero pues literalmente sí he aprendido, o sea, por ejemplo, todo lo que sé de metales, pues no me metí en ningún curso de metales ni nada. Fue haciendo, viendo, haciendo, pensando. Sí. Esta pieza en particular estuvo bien perra porque fueron dos. Como se me ocurrió a mí, presenté el diseño, me lo prueba el cliente, ahora ¿cómo lo haces? Y entonces eran dos piezas de media tonelada que se fundieron en una sola colada, que eso es cualquier persona que te diga, son 500 kilos de aluminio fundido. Ala. O sea, 500 kilos de aluminio fundido. Para empezar a fundir 500 kilos de jalón, no cualquiera te lo hace. Wow. Y luego, una vez que se fundió, pues yo no sabía cómo iba a salir y salió pésimo. O sea, salió porque después aprendí muchas cosas, pero salió con unas burbujas que se hicieron gigantes y entonces después entró un proceso donde se tuvo que, pues, hacer varias cosas, ¿no? Soldar y luego las dos piezas las levantamos así que también no sabía eso si iba a funcionar. O sea, eso fue todo en mi mente. Las levantamos así, ¡pum! Y luego toda la costura se soldó. Toda la costura y ya después, fue una locura. La pieza al final quedó preciosa, me Sí. encanta. Esa pieza también estuvo afuera del Auditorio San Pedro. Ahorita la vamos a mandar a una nueva ubicación que está mejor todavía, Qué padre. pero no quiero jinxearlo. Entonces ya cuando Sí. esté puesta, te comparto la buena noticia, pero ya va a estar perrón, no es aquí en Monterrey, es para otro lugar de México. Y sí, yo creo que, otra vez, respondiendo a tu pregunta, yo creo que esa fue el primer proyecto que sí de a tiro dije, ¿cómo fregados voy a cotizar esto? No tengo idea de nada. Y Sí. fue marcha todos los días ver. Y digo, la verdad es que cada proyecto nuevo que hago casi que siempre está siendo así. Nada más que Sí. con más que tienes, pues le agarras más colmillo a las cosas y vas cada vez contemplando más variables dentro de Claro. proyectos complejos. Pero Y ponle tú, o sea, no habías cotizado como un margen de error. O sí lo habías incluido, pero sí. como cualquier persona, cuando vas a hacer algo por primera vez, Siento que pues solo lo quieres hacer, ¿no? O sea, estás de que ya, de que lo quiero hacer, de no que... quieres espantar al cliente, no quieres pasarte de lanza, inclusive para la fundición de esta pieza. Yo no sabía, a ver, cuando tú fundes algo te lo cobran por kilo. Yo no sabía cuánto iba a pesar esto, entonces fue una sorpresa hasta que lo fundí y me dijeron, es 1 tonelada, tienes que pagar tanto. Y yo, pero hasta ese entonces yo tenía un dinero y yo dije, en una de esas me dicen que es más de lo que tengo y cómo lo voy a hacer. Desde ahí fue flujo de efectivo, un chorro de pedo, porque pues no te pagan todo de jalón, o sea, entonces tienes que ver cómo vas tú administrando eso. Qué locura. Entonces, sí, Pero pues entonces, digo, esto... obviamente también lo padre es que una vez que haces un buen proyecto, lo terminas, ya tienes esa documentación y puedes tú estudiar y también subir un poquito el precio y decir, mira, pues en esta no le gané, pero en esta se ajustó esto y esto y esto y esto lo hago así y aparte de aquí,
pues ya igual y el presupuesto está mejor y tengo un margen más de equivocación, de Sí, de errores. profesionalismo después, ¿no? O sea, sí. Y tú también ya dices, mira, este es mi trabajo, no es la primera, ya hice 6 de metal, aquí están, te invito a verlas, ve el trabajo y pues ya tú dime si está caro. Y te iba a preguntar, entonces esta escultura fue privada, o sea, no fue para el municipio ni nada, o sea, era... Es en formato de comodato y lo que quiere decir esto es que prácticamente hay un patrocinador privado Ah, y el patrocinador gestiona para que la escultura se la presta al municipio. Entonces, ah, digamos que en una manera, palabras vulgares, la presta y el ajá, municipio y nunca deja de ser de su propiedad, no es una donación. Y se hace un ya. contrato de prestar la escultura durante 5 años, que fue como estuvo en el auditorio, y cuando termina el comodato, se puede renovar el contrato o se decide mover a una nueva ubicación y eso ya depende mucho de la nueva administración o del artista, inclusive yo tengo un decir ahí, no tanto porque no es mía, es de un cliente, pero claro que consideran mi opinión pero sí, la escultura no, en este caso fue en colaboración con el municipio, no fue un proyecto municipal ni con el Heraldo Público, fue un proyecto privadamente. Ya, no, qué interesante, buenísimo. Y en los portales circulares vi también que hiciste un techo así súper largo, está increíble, está demasiado largo. ¿Cuánto mide ese techo? Vino esta escultura de metal del auditorio, de aluminio, y después de que terminé esta escultura, me buscó un cliente que, no, en este caso es mi promotor, un promotor me presentó con un cliente que tenía, él es un arquitecto, y pues literal, o sea, me dijo, Steve, te busco porque, ¿cómo me dijo? Como que me dijo, te busco porque necesitamos algo aquí nunca antes visto, una cosa así. Yo, ay, güey, está bueno el reto. Sí, Y entonces me sí. llevó a la casa de este hombre y era un pasillo de, ¿qué son? Creo que son 23 metros cuadrados, 12 metros lineales. 12 metros lineales, si mal no recuerdo. 12 metros, un pasillo de 12 metros, 5 metros de altura. Y ese fue el segundo proyecto. Ya tenía la experiencia del primero de metal del portal. Ese fue uno segundo, que tampoco tenía puta idea cómo se iba a hacer, perdón por la palabra, porque este iba en el techo. Igual, yo dije, aquí sí lo podría hacer de plástico y fibra de vidrio, le bajo el peso, le bajo el costo, pero porque ya había vendido otros techos de plástico, de Sí, acrílico con aerosol, que me encantan, pero en esencia se ven más poperos, sí, porque pues el aerosol tiene esa característica, ¿no? Y me gusta, no estoy diciendo que no, pero para este proyecto dije, ¿por qué regresar al pasado, hacerlo así, si puedo hacerlo ahora diferente? Y me encanta meterme en pedos. Entonces dije, igual, sin saber cómo lo iba a cotizar, yo sí. llego con un número y ¡fas! Lo vendo. Y ahí sí me dijeron, ay, güey, como que, ay, güey. Y ahí sí me protegí, de hecho. Me acuerdo que estaba con un amigo y me dice, cabrón, súbele. Y yo, pues no sé, güey. Y me dice, güey, súbele porque si no te sale, te metes en un pedo. Y no va a estar fácil. Y yo, tiene razón. Y le subí, ¿no? Y luego me dicen, oye, ¿por qué le subiste? Y les dije, no, pues porque la neta no consideré esto y esto y esto. Y pues así cuesta, cabrón. Sí, de que, Y el cliente fue, pues dale, cabrón. Y yo, órale. Cada uno de estos proyectos me toma aproximadamente 6 meses. wow. 6 meses, desde que lo empiezo hasta que lo termino y lo instalo. Fue también un rollo de que no sabía, pues muchas cosas, cómo iban a salir. Y ahí Sí. todavía, o sea, y al final, pues fue un rollo, porque imagínate, tenía que subir cada placa de metal al techo a 5 metros de altura y luego fijarla en el techo y luego meter unos vidrios por arriba y me quedaba un espacio así. Entonces tenía que hacerle con unas charolas tipo pizza y luego acomodar los vidrios y luego la luz para nada más subir cada una de las placas literal cual Da Vinci. Tuvimos que diseñar una máquina in-house porque los montacargas no me servían, no había una máquina en el mercado con las cualidades para el proyecto, entonces tuvimos que armar una máquina que se desplegaba así. Obviamente yo no la hice, Sí. la diseñó un ingeniero, pues yo nomás le dije, oye, necesitamos estas placas ahí arriba, compadre. Y al ingeniero yo nomás llegaba al taller y venía una máquina tipo Tony Stark, literal. Y aparte, súper hechiza, toda con puros fierros oxidados. Entonces ahí tengo fotos de la máquina. Todo una, la máquina era toda una obra de arte igual que la pieza, ¿no? Está buenísimo. Pero esto, cuando vendí ese proyecto
Y te voy a ser honesto, la mayoría de los proyectos que veo, ahorita que ya como llegamos al asunto del meollo, tengo una idea de cómo van a terminar, tengo una idea de cómo los voy a hacer, pero nunca realmente, no hago renders ni nada. Entonces Ya. realmente nunca sé así como, ay, güey, o sea, y ya cuando lo veo terminado siempre está bien perro. Y así fue también con este cliente, lo vio y le embaló, el güey quedó así de que, güey, fascinado de que literal palabras textuales fueron, te la mamaste, Steve. Y yo así, Oh, y yo así de que, güey, gracias. Fue un rollo, ese proyecto fue un verdadero reto también, o sea, me encantó. qué padre. Y después de ahí vinieron los dos nichos, que son los circulares, que son otras dos piezas de metal. Y ahorita estoy trabajando en justamente la idea que te platiqué de ya estos portales, controlar la forma, porque una cosa es que salga de mi mente, de mi inconsciente, si lo quieres ver así, y otra cosa es como tener este input, como si fuera una antena donde ya me entra una forma verificada en la realidad con sustento, ¿no? Físico Sí, de la onda, cómo se materializa, y después ya que me entre y después ya yo la saco, ¿no? De nuevo al mundo. Que al sí, final yo claro. creo que eso es lo que es un artista, somos como antenas, estamos como recibiendo información, interpretando y regresando. Y pues ese es Sí, el regalo. Y toda esta información viene de, me voy a escuchar medio conservador, pero yo lo considero que viene de Dios, o sea, es como, sí. todas estas piezas yo las veo como una ofrenda a Dios en este sentido. Y están inspiradas. Sí. Claro, qué interesante, Steven. Me encantó que nos hayas compartido como todo el proceso y también, pues, la verdad, ¿no? O sea, como que, o sea, la neta, de que qué pasó, qué no pasó, los challenges que has tenido y bueno, pues por muchos proyectos más que vienen. Esperemos, esperemos. Sí, sí. Y ese proyecto fue vitral, o sea, era vidrio, Era el metal del y vidrio. techo. Era Ujú. metal y vidrio. Ah, ya, sí, sí, sí. Ahí me gustó mucho la idea de, vaya, la primera pieza que te conté de metal, que fue la del auditorio, solo es metal, solo es aluminio. Pero yo literalmente en el momento en que la vi terminada en el sitio, es una pieza de metal y tiene como unos espacios, ¿no? Huecos que donde pasa el... Sí. Y dije, híjole, esto se vería perrísimo con unos recortes de vidrio así en medio y que de repente te pinte el paisaje, los huecos en medio que te los pinte rojos y azules. Y ahí salió la idea. Y para el siguiente proyecto que fue el techo, dije, ¿cómo le hago para meterle vidrio al metal? Y entonces, pues ahí empieza la mente y dije, pues vitral. No Sí, conozco un cruzaste. vitralero. ¿Para dónde busco un Sí. vitralero? Ahí viene el proyecto de buscar el vitralero. Y luego más adelante, ¿cómo le hago para que el vidrio se sostenga? O sea, es toda la ingeniería, de la ingeniería de precisión, porque también tú cuando fundes metal, el metal se encoge, entonces tienes que considerar un chingo de cosas. Y luego tienes que hacerlo a la par, porque no te puedes esperar a tener todo el metal para que empezar con el vidrio, porque te vas a un año. Entonces, había un riesgo enorme de que de repente a la mera hora no entra el vidrio y pues te tienes que meter a retrabajar todo el metal. Pues hay factores ahí de que encoges, que ya ahorita hoy los tengo más medidos, pero en ese entonces sí todavía estaba muy dentro de un margen de experimentación. Y me encantó la idea de, por ejemplo, mezclar, por ejemplo, porque la técnica que uso para fundir es una técnica muy antigua, se llama, bueno, desde la cera perdida es muy antigua y todavía creo que las camas de arena son todavía más antiguas, pero la forma es muy nueva y muy orgánica. Y luego el tema del vidrio, pues también es un tema muy clásico, muy aburrido, que ya está en las iglesias, que me encantan los vitrales, pero es esa misma idea retrabajada a través de los años. Y aquí yo creo que lo padre de este proyecto es que realmente la fusión de esos dos materiales a nivel historia y a nivel contemporáneo pues es algo, creo que es una propuesta que pues no encuentras realmente en el mercado, en el sentido en que, y que es parte de lo que me propuse hace 8 años cuando empecé mi investigación de decir, pues es que yo quiero hacer algo que como pintor no voy a lograr, necesito, y entonces empezó este proceso, ¿no? Y ahorita creo que sí llego a ese punto de madurez en donde tengo estas piezas que, pues no estoy diciendo que no las pueda hacer otra persona, pero que si tú te pones a ver en la historia del arte, pues al menos si alguien del público puede encontrar una referencia y me la hace llegar, me encantaría. Obviamente hay, siempre bajo el sol nada es nuevo. Esa es la realidad. Siempre todas las ideas es la mezcla de dos ideas nuevas y eso crea algo nuevo, ¿no? Así como que tú Sí, claro. inventar algo de nada, pues digo, al menos que encontremos un nuevo Ujú. elemento en la tabla periódica. Pero siempre, alguna vez tomé un curso de filosofía con un amigo que se llama Mateus. Alguna, Sí. alguna vez tomé un curso de filosofía con un amigo que se llama Mateus Rusarin. Y él es de los pocos filósofos que conozco que pues, realmente filosofean, o sea,
es una gran persona, y dijo algo también que se me quedó muy grabado, que él estaba hablando de la filosofía y decía cómo la filosofía es esta práctica en la que alguien pone una idea al mundo y el mundo o la acepta o no la acepta, y luego siempre, pues el mundo avanza y se va formando el mundo con las ideas, y luego lo que sucede es que más adelante llega otro filósofo y ve hacia atrás en la historia y retoma la idea de este filósofo y o la debate y la destruye con una nueva idea, o la incorpora a su práctica y saca una idea nueva, o la afirma y trabaja sobre la idea y la lleva más lejos. Y siempre eso, si tú ves la historia de la filosofía, es eso, o sea, es gente peleándose sobre las ideas de una forma muy estructurada, respetuosa, ¿no? O sea, no es pelea, no es Sí. pleito, no es realmente es desarrollar el conocimiento. Y yo creo que los artistas hasta cierto punto tenemos también ese trabajo de como, otra vez, pues vas viendo en la historia qué se ha hecho y luego vas viendo que con las posibilidades de hoy en día que es posible, ¿no? Nuevo. Y Sí. pues es lo que te digo, o sea, otra vez ¿cómo digo esto de una manera? Siempre creo que otra vez, tienes, sabiendo muy bien qué tipo de artista quieres ser. Yo, desde que empecé con esto, sabía que quería ser el tipo de artista que iba a estar como pues como científico inventando cosas o tratando de como descubrir nuevas estéticas, descubrir nuevas formas de crear, descubrir nuevas formas de colaborar, descubrir nuevas formas de hacer, de proponer, de llamar inclusive al arte que ya no sea un cuadro, que sea un portal. O sea, desde ahí ya es como mi idea de, si algún día alguien dice, oye, ¿y Esteban quién era? Pues era un güey que hacía portales, me encantaría que digan, no tanto que era artista ni que hacía arte. O sea, y pues digo, eso la historia y el tiempo lo va diciendo, ¿no? Pero es esta idea de siempre estar revisitando el pasado y ver qué se ha hecho, qué se está haciendo y eso que moldea el tiempo. Sí, nunca lo había visto así. Está súper interesante. Sí, o sea, Nice. tú piénsalo y siempre, el arte siempre ha sido así, o sea, salen tendencias de artistas, no sé, sale, y la arquitectura está muy metida ahí también, o sea, cuando salió Piet Ujú. Mondrian con su arte, al mismo tiempo salió, toda esta arquitectura que era tipo muy cuadrada y muy, creo que se llamaba neoplasticismo también, ¿no? Sí. Y todo lo que siempre el arte y la arquitectura están discutiendo ideas sobre la estética, sobre la forma en la que vivimos, el espacio, en cómo lo habitamos. Y es una conversación hasta cierto punto y son propuestas que se ponen al mundo y el mundo las toma y a veces hay corrientes que salen y el mundo no estaba listo para ellas. Y entonces las cancelan y 50 años después regresa una corriente que ya existía y alguien que sabe te dice, oye, esto ya lo había hecho esta persona antes. Claro, como el cubismo. O sea, Picasso literal le pasó lo mismo. ¿Quieres hablar del cubismo? El cubismo en realidad no lo inventó Picasso. ¿No? Picasso lo que hizo fue traer el cubismo y otra vez, yo no digo esto como absolutismo, alguien me puede corregir, pero lo que yo tengo entendido es que Picasso jaló el cubismo de África, de la pintura africana que tiene un nombre aborigen. Y si tú ves las máscaras africanas y así, pues son muy cubistas. Todo el arte africano es Sí. muy cubista. El tema es que era arte singular, es lo que se llama singular, era outside the mainstream. Mm, Picasso era mainstream. sí, sí. Entonces un día ve el arte africano y dice, wow, esto está hermoso, esto está bien chingón. Como antenita lo chupa y lo saca al mundo del arte contemporáneo mainstream. Y creo que su Claro. pintura cubista fue Las Damas de Aviñón, que eran unas prostitutas. Ujú. Y, y de ahí sale el cubismo y después vienen muchos artistas y empiezan a hacer cubismo, ¿no? Pero el Sí. cubismo no es así como, podríamos decir que que este Picasso, según yo hasta donde tengo entendido, lo trajo al mainstream y por Claro, eso se sí. le conoce. Pero así que Todo transformado. era un mal pintor, no estoy diciendo nada, nada más hablando históricamente, tengo entendido Sí. pero también algo bien interesante es que yo considero, es que creo que el mundo de las ideas es algo así como un internet, que todos estamos conectados y hay una frase de Rick Rubin que me encanta, que dice que las ideas llegan cuando es el momento para que las ideas lleguen, ¿no? Y los artistas, Ujú. y ahí están, o sea, no es que sean mías. Sí. Y en ese sentido, digo, poniendo otro ejemplo en la historia, cuando sale Kandinsky con todo su trabajo que puso toda una nueva estética en el mundo, realmente en ese entonces pues no había internet, no había como que fotos de que yo subo una nueva pieza y... Vamos a tener que cerrar ya en Ok, sí, 2 minutitos. Entonces, si quieres ir cerrando sí. y ya Bueno, aquí acabamos. para cerrar, yo creo mucho que, por ejemplo, las ideas están en el aire y que cuando estás trabajando mucho en algo, en cierta forma, digo, no lo puedo comprobar, pero sí te conectas como en una internet, si lo quieres ver así creativo, y Sí. lo puedes ver alrededor de la historia muchas veces cuando salen nuevos, y antes más, porque ahorita
ya tenemos el internet, entonces ¿cómo lo compruebas? Pues yo subo una foto y en 2 minutos la puede ver alguien en China. Pero en Sí. ese entonces no era así, no estaba tan globalizada la información. Y sí hay casos históricos en donde de repente sale una nueva estética y de repente en otro lugar un pintor está haciendo exactamente o muy similar en la historia lo Sí, al mismo mismo. tiempo. ¿Y tú cómo puedes explicar eso? Que de repente había dos güeyes en su sótano en la Segunda Guerra Mundial y de repente Haciendo termina lo la mismo. guerra y resurgen nuevas formas de estética y de repente todo el mundo empieza a ver y ya pasan los años en la historia ven que estaba esa misma, ¿no? Estética. Sí, claro. No sé, son ideas. Esto yo también lo he leído un poco, digo, claro, estoy abierto a la retroalimentación de lo que la gente piensa, pero Sí, claro. Ay, no, Steven, qué interesante todo tu trabajo y tu historia. gracias, gracias. Y ya quiero ver, o sea, los siguientes proyectos, cómo va evolucionando tu trabajo. Bueno, ahí me metí a ver tu trabajo anterior, y cómo fue evolucionando y siento que es súper interesante cómo el artista va construyéndose y, no sé, Claro, como que va evolucionando como su firma, ¿no? Como que su claro. lenguaje en la obra. Estoy También, segura que yo creo cualquier que persona sí. que vea tu obra, va a decir, ah, esa es de Steven, o sea, de que la va a reconocer Yo creo que totalmente. cuando ves a un artista y estás tratando de entenderlo, es muy importante que lo veas en un periodo histórico y veas Ujú. cómo empezó y cómo y dónde está ahorita, porque eso te dice mucho. Sí, Y a mí me gusta como cuando estoy estudiando ya sea artistas muertos o vivos o otros colaboradores, porque la forma yo creo que en la que más puedes juzgar el trabajo de un artista no es por una sola pieza, sino por todo lo que llegó a ser. claro, Por todo sí, su obviur, como lo llaman, ¿no? El obviur de trabajo que hizo. Y eso es lo que realmente como que consolida todo. sí. Y por eso mi madre siempre dijo, siempre ha dicho que la carrera de artista es una carrera larga. O sea, realmente el artista hasta sus 50, 60 años, puedes decir, y por eso tú de repente ves artistas, cualquier artista que ya está haciendo cosas padrísimas, pero pues sigue siendo emergente, ¿no? Sí, Porque para que el trabajo se consolide, no es una cosa de 10 años, ni de 20. Ahí de repente, otra vez, todo es discutible, pero es carrera larga, o sea, porque hasta que ves toda una nube de trabajo, como que dices, ay, güey, este güey iba por acá y le dio el clavo aquí, ¿no? sí, claro. Me habías dicho que deberíamos de cerrar con un consejo y Ah, sí. yo lo que le diría a la gente serían dos cosas. La primera, que el orden es muy importante y yo sé que como creativos a veces es difícil ser ordenados, tanto el orden físico en el taller, literal, de que las cosas sean ordenadas. Yo como les exigía en el túnel orden y al final ya me rajé porque dije, no, prefiero no estarme peleando, pero yo considero que el orden es básico, o sea, básico, sino Sí, en el taller y en la mente, esa es una. Y puede haber orden desordenado durante el proceso, puede hacerse caos un poco, pero siempre saber dónde están las cosas, mínimo. Esa es una. Y orden otra vez financiero, administrativo, todo eso, o sea, es orden. Esa es una. Y yo creo que la segunda es no necesariamente hacer caso a los consejos, o sea, no me hagan caso. Creo que los consejos y las recomendaciones son eso, consejos y recomendaciones. Muchas veces creo que mucha gente toma caminos porque alguien le dijo que tenía que ser así, y inclusive lo digo a nivel académico. Pero eso es todo, o sea, los consejos son consejos y el arte es una disciplina tan bonita porque es libre, porque realmente el artista no le rinde cuentas a nadie, más que a su cliente que le está pagando quizás, ¿no? Pero en el proceso de creación y todo, o tu trabajo que tú te autopagas, eres libre, ¿sabes? Entonces muchas veces no meterte en una caja de seguir consejos, digo, yo que los consejos son malos, pero sí como tener un filtro y un criterio muy bien y realmente mantenerte fiel a lo que tú estás queriendo, pensando o creyendo, sintiendo, para poder realmente llegar después de mucho, 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 mucho trabajo, porque nada sucede a la primera, a algo que consideres que es auténtico, que sí, justo ahorita, digo, me encantó que lo dijiste de que cualquier persona que ve una pieza tuya de 7 años y vea tu trabajo ahorita y dice, a huevos es Steven, ¿no? Y eso creo que es algo súper valioso para cualquier artista, gracias por decirlo, porque realmente creo que es parte de lo que buscamos como artistas, esa autenticidad de decir, esto es yo en una pieza, ¿no? O sea, sí, y aquí dejé yo todo lo que yo puedo dar por algo, ¿no? Aquí está, de una forma muy bonita. Entonces, esa idea de poder filtrar muy bien las cosas y tomar lo bueno, dejar lo malo, y para alguien va a ser muy bueno que le diga, pues sé ordenado, y para alguien va a ser, a mí me encanta el desorden, y igual y si se hace ordenado, su creatividad se extingue, ¿no? Entonces, por eso digo, o sí, sea, los consejos hay que ser cuidadosos, cómo los damos, a quién los damos y cómo los tomamos de regreso. Creo claro. que eso es.
No, Importante. buenísimo. No, qué buen consejo. No digas consejos, ese es el consejo. Buenísimo. No, me encantó platicar, Steven. Sí, sí, Neta, muchísimas gracias por tu tiempo. no, hombre. Y vamos a dejar las redes sociales de Steven, y toda su información en la descripción para que puedan echarle un vistazo a su trabajo y a los proyectos que vienen. Y bueno, si te gustó este episodio, asegúrate de compartirlo con alguien más y recuerden que tienen un descuento en Pinturas Ocel. Ahí también les dejamos el código de descuento y pues nada, sería todo por el día de hoy. Y pues nos vemos muy pronto. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia y gracias por la invitación, Akai. Espero que esta plática haya sido para alguien al menos algo de nutricional mentalmente. Sí. Diva, no sé si estás diciendo nutricional, nutritiva. Y bueno, gracias y seguramente cuando gustes aquí estoy para un 2.0. Bonita semana para todos. Chao.